Bueno, Guillermo, la verdad que es un gusto poder conversar contigo y tratar de entender, de desovillar esta maraña que es el tema de la carne a partir de todas estas medidas políticas que se han introducido y se han extendido ahora, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buen día. Sí, la verdad que es medio complicado de comprender algunas medidas que por ahí tienen algún efecto a corto plazo en cierta medida, pero que a largo plazo termina complejizando más todo porque el ánimo del productor se cae a pedazos y los ciclos productivos son largos, entonces por ahí las decisiones de hoy respecto a lo que es producción, la vamos a verlo dentro de un año, dos, tres, y bueno, en línea general, este tipo de medidas hace que el ánimo del productor sea malo, que los números sean malos, y por Claro, lo tanto es un negocio, se mire para otro lado, ¿no? claro. Podemos hablar, ya que citás el ánimo del productor, de números concretamente, hoy lo que significa producir carne acá en la Argentina. Bueno, sí, hay varios sistemas productivos, por así decirlo, que hace que los números sean muy diferentes. En línea general no son buenos, sobre todo refiriéndonos a lo que es producción de carne. Vos sabés que yo me dedico mucho a lo que es carne y leche, y por otro lado el ánimo del productor lechero, que es un poco mejor, porque en línea general este último periodo ha ido recuperando, o sí, recuperando básicamente el mal número que venía teniendo, que está muy relacionado también con el precio de los alimentos, de los commodities en general, ¿no? Pero que también se vio afectado por esta medida de la carne, ya que vos pensás que un tambo normal o que funciona relativamente bien, el número de reposición o de descarte, mejor dicho, de un tambo ronda entre un 25, un 30, un 35%. Quiere decir que un tambo de 100 vacas, entre 25 a 35 vacas por año son vendidas Conserva. en conserva. Y que el número de la vaca, esa vaca china que tanto ruido hizo, no es una vaca que se consuma en línea general por el mercado interno. Puede haber algo de carne picada, algo de eso que sí influye, pero que te diría el grueso es exportación, y que al tambero verdaderamente le da una mano importante, sobre todo porque el costo de la reposición se vio muy afectado por los costos productivos. Recordemos que así sean sistemas pastoriles, todos los insumos están dolarizados, el fósforo se vende en dólares, el nitrógeno se vende en dólares, y encima han tenido un aumento importante en dólar, más allá de que el dólar ha subido en forma significativa. Por lo que el kilo de pasto también impactó y subió. El precio de la vaca esa de conserva hacía de que el productor pueda tener mayor selección del rodeo que dejaba produciendo y reponga categorías más productivas y no en cierta forma mejore su eficiencia, ¿no? Porque obviamente que un animal joven tiene se preña mejor, tiene menos patologías, por lo tanto produce más. Sí, sí, sí. Ya es una herramienta nueva, digamos, de producción nueva. Exactamente. Y la conserva lo ayudaba a adquirir esa nueva herramienta, Sí, digamos, en un gran sí, porcentaje. Esa pero vaca muere en el campo. así, probablemente no muera en el campo, probablemente se va, pero a un 60% del precio que estaba teniendo cuando el mercado se estaba exportando, ¿no? Y verdaderamente tiene un impacto significativo. La leche, si uno mira en línea general, los costos de producción y los diferentes vaivenes que tiene, son pocos los momentos que verdaderamente el margen productivo es positivo. Entonces, cada ítem de los que se produce en un tambo impactan. Y en este caso, la vaca en sí, uno tiene que analizar la rentabilidad de un tambo no solo por los litros de leche, no solo por el costo de alimentación, sino también por los kilos de carne que se venden. Porque al mismo tiempo está produciendo carne. Un tambo que hace recría, en general la mayoría, está produciendo carne. Entonces,
poder vender esa carne a un valor relativamente bueno, hacía de que pueda ser sustentable la recría y hacer una recría más eficiente también. En la producción de un litro de leche, ¿cuánto incide la suplementación? Mirá, como te decía hoy, hay muchísimos sistemas. A mí me toca trabajar en tambos donde la participación de los concentrados, por así decirlo, maíz, espeler de soja o un balanceado, impactan en un 25, un 30%, porque el resto de la alimentación es a base pastoril o con reserva a base silaje. Y me toca trabajar en sistemas donde la vaca está prácticamente encerrada, en donde el 60% de la dieta o 70% de la dieta es a base de concentrados de subproductos, afrechillo, malta, burlanda, bueno, diferentes subproductos, cascarilla de soja, por lo que los costos son muy diferentes uno de los otros. A ver, en esto cuando se habla de sistema siempre tenés el que defiende un modelo, un sistema, y el que defiende el otro. Yo creo que no hay un tambo igual al otro, no hay situación de un tambo igual al otro, porque cada uno tiene diferentes aristas, desde el campo, del tipo de vaca, del dueño, del tambero, de la empresa que entrega, de la distancia que está de la ruta, o sea, hay un millón de factores que hacen que ningún tambo sea uno igual al otro. Y no llegan a la misma rentabilidad tampoco. Lo que hace, mirá, vos sé que hay un trabajo interesante que se hizo hace un par de años en el CREA Zona Centro de Santa Fe, junto con la facultad, con la Universidad del Litoral y junto con algunos asesores privados, en los cuales participó Juan Grijera, que trabaja con nosotros en Nutramix. Y estuvo bueno el trabajo ese, después lo puedo compartir, en los cuales se evaluaban carga, que era, viste, uno podía decir, bueno, a medida que hay mayor cantidad de carga, mayor intensificación, con rentabilidad. Y vos sabés que se vio una dispersión importante, porque había tambos que tenían 3 vacas por hectárea, o sea, una carga alta, y tambos que tenían 1 vaca por hectárea, o sea, una carga baja, pero quizá producciones individuales altas, en las cuales se veía que la rentabilidad variaba. A ver, había tambos con alta carga que los números eran negativos y tambos con alta carga que los números eran positivos. Y había tambos con baja carga que los números eran positivos y tambos con baja carga que los números eran negativos. O sea, la gente, la vaca, el tambero, la zona, múltiple. Por eso te decía de que ningún sistema te va a definir el éxito en un tambo. ¿Quién te va a definir el éxito en un tambo? Todo esto que te vengo enumerando. Pero creo que, a ver, las vacas son overas en línea general en todos lados. Lo hace la gente y te diría que es el principal factor porque es determinante. El tipo que la gente que está dentro de la producción, la capacidad del dueño, del productor de generar capacitación en los empleados, de darle herramientas adecuadas, de trabajar a conciencia en todos los aspectos. A ver, otro ejemplo pavo, pero que está bueno, tuve hace un par de semanas también una reunión de un grupo de productores de acá de la zona de Navarro, Lobos, a ver, Cuenca Lechera Este, acá de provincia de Buenos Aires, en las cuales se comparó los análisis de silaje de maíz. Generalmente hablamos de silaje de maíz cuando hacemos números y simplemente ponemos me salió 1 peso, me salió 2, el costo de impacto del precio de la leche. Cuando empezamos a ver en detalle los análisis, había silaje de maíz que habían rendido 40 toneladas de materia verde, pero que tenían 15% de almidón, y silajes de maíz que habían rendido lo mismo y que tenían 40% de almidón. Hay una diferencia abismal. Para que tenga una idea, el maíz tiene 70-80% de almidón. Entonces, si vos decís, tengo un silo que tiene 15% de almidón, exactamente, muy poca cantidad de grano, y en definitiva la calidad del silo la determina el almidón. Hay otros 2 o 3 factores que son importantes, pero entonces cuando vos valorizás un alimento... Volumen es el mismo, pero la calidad es diferente. A ver, en una dieta, quizá que comen 20 kilos de silo de maíz, el que estaba dando 15 kilos de silo,
tenía que agregar 3 o 4 kilos de maíz por fuera, y el que tenía 40% de almidón no agregaba maíz por fuera. Y el costo de esa producción de leche es completamente diferente. Entonces, a la hora de decir, che, cuál es mejor, cuál es peor, y hay varios factores que son muy determinantes, ¿no? Digamos, ¿con qué frecuencia recorres tus clientes? ¿Los visitás, testeás? Porque supongo que también, te veo bastante curioso, sobre los datos, así que irás testeando, ¿no? Sí, y mirá, hay productores y hay épocas. Hay productores y hay épocas. Porque hay productores que en cierta forma tienen planteos simples, en los cuales no hay variación prácticamente en el año con lo que se da de comer, y que por ahí cuestiones climáticas no lo afectan. Hablo puntualmente, me toca trabajar en zona oeste, Quénuma, Trenquelao, en línea general ahí no tenemos grandes vaivenes de barro, hay como épocas bien definidas y donde la frecuencia y donde se hace bastante reserva, entonces uno ya tiene en cierta forma la información. Bastante previsible. Sí, bastante previsible, donde uno ya cuenta con los análisis, también que lo va repitiendo, va viniendo materia seca, va haciendo algunos pero en el grueso de la dieta o del manejo ya está definido. Y hay otras situaciones o otros establecimientos donde la frecuencia donde uno tiene que ir es más corta. ¿Por qué? Porque está continuamente siendo afectada, o no solo porque no se maneja con tanta reserva, sino que depende más del pasto. Y, por ejemplo, este año en el cual los sistemas pastoriles se vieron muy afectados por la sequía, entonces hubo que salir a cubrir ese bache de forraje producido por el campo con diferentes ingredientes o subproductos, en la cual había que ir evaluando calidad, precio, logística, porque no sé, si te megafardos de Córdoba vienen como... Pero vos podés, ahí tenés diferentes grados, calidad de megafardo. Te dice, no, el precio del megafardo sale 20 pesos por kilo. ¿Cuál? ¿Qué? Claro, ¿qué me da? Y después le dan una valoración como si fuera el maíz, o como si fuera la soja, o como si fuera... Sí, el mejor cereal, claro. ¿Por qué? Porque un megafardo de 25% de proteína con, no sé, 45% de FDN, tiene un valor tope, vale... $100, pongo un ejemplo, no estoy diciendo que valga eso. Una mala compra te arruina. Y un megafardo de 16% de proteína con 70% de FDN vale la mitad, o sea, vos le das una valoración a un determinado ingrediente. Nosotros compramos rollo, o en general, no digo que todos los productores, pero, che, ¿cuánto vale el rollo de alfalfa? El rollo de alfalfa puede ser bueno, mediocre, regular, puede estar ardido, puede tener hongos. Sí, te entiendo. Entonces, ahí todavía nos falta mucho de determinar calidad y darle valoración. Sí. Darle valoración. A ver, hay ejemplos simples que tienen que ver con el manejo del pasto. Que parece pavo, pero ¿cuántos kilos o te dicen, no, mi vaca están comiendo alfalfa a boca llena? Ah, sí, mirá, bueno, sí, pero no levantamos de leche. Pero, ¿qué pasa? A ver, vamos a evaluar, está dando, no sé, 7 kilos de balanceado, están comiendo alfalfa todo el día, tendrían que estar produciendo 25 litros de leche, por decir. Sí. Y no podemos pasar los 20, y los días de lactancia como están, y empezás con detalles, pensando que por ahí se está escapando, y cuando va al campo ve que el pastoreo de la alfalfa, la alfalfa está pasada. La vaca no es que tiene boca llena de alfalfa, sino cuando medí los kilos de oferta de materia seca, te das cuenta que la vaca a gata levanta 6, 7 kilos de pasto, que ese pasto encima de baja calidad porque se les pasó. Y cuando uno empieza a implementar técnicas de manejo, mirá, comer la alfalfa, 8, 9 nudos, no dejé que se busque florecer, porque a medida que aumenta el estado fenológico, aumenta el grado de lignificación y por lo tanto disminuye la digestión. Y por lo tanto un kilo de alfalfa pasado no produce lo mismo que un kilo de alfalfa comida en el momento oportuno, y esos son 15-20% de eficiencia que uno va mejorando, y con la misma dieta producís 5 litros más de leche. El costo es el mismo.
Pero es lo que dijiste vos, se tiene que capacitar también al productor o el que maneja directamente el tanque. Totalmente, totalmente. Son conocimientos básicos. Digo, Y hay mucha información, hay muchos técnicos como yo y que andan dando vuelta y que saben y que tienen conocimiento. Hoy por hoy las forrajeras, las empresas que venden forrajeras, digo, tienen técnicos que están muy capacitados, que te hablan de los requerimientos mínimos de fertilización. Voy a hacer un análisis de suelo, es muy simple, tiene un valor muy bajo, pero el impacto que puede tener el hecho de fertilizar una pastura ahora a no fertilizarla, quizás estamos hablando de un 30 o un 40% más de producción de forraje de la misma pastura. Entonces, cuando vos sacás el costo de alimentación, pues si no, el pasto vale 2 pesos, pará, no. Este pasto, si vos no lo fertilizaste, no vale 2 pesos, vale 4 porque te produce la mitad. Pero el fósforo vale $900 la tonelada. Pero esos $900 diluido, no sé, 7, 8 mil kilos de materia seca que te va a producir de más esa pastura, es centavos. Es centavos porque te lo diluye. Entonces son varios factores y mucho trabajo. Por eso, viste, cuando se toman medidas de esta naturaleza, como estábamos hablando al principio, solo se piensa a los próximos 2 meses, a las elecciones, y el productor tiene que tirar fósforo de $900 hoy para ver el efecto en 5 o 6 meses y quizá el efecto productivo a un año. Entonces, por eso cuando hoy te digo desalientan a la producción, desalientan a la producción porque se creen que producir carne o leche es decir, claro, le doy media vuelta más de rosca al motor y produzco más. No es así, no es así. Y entonces las políticas referidas a eso tienen que ser teniendo en cuenta estos factores, que son largos. A ver, yo saco un crédito hoy para comprar vacas de cría o para reponer. Negocio 3 años, claro. ¿Viste? Y vos decís, la tengo que parir, y vivo, tengo que vacunar, hasta que desteto, hasta que no sé qué, se me pasaron 2 años. Y después de ahí tengo que ver si ese gordo lo hago yo, lo vendo. Yo soy, aparte de técnico, soy productor ganadero, chiquito, pero en cierta forma me gusta, sí, me sirvió mucho estar del otro lado del mostrador, porque me pasa que asesoro muchos establecimientos en los cuales te dicen, sí, vos siempre vamos a tirar 200 kilos de urea porque vos no la pagás. Y por más que uno muestre un Excel, después depende de que llueva, de que no llueva, ¿viste? Que son factores de riesgo que uno solo toma en cuenta que si no, he hecho 100 kilos de urea, voy a tener 5.000 kilos de materia seca de pasto. Que van a ser comidos dentro del tanque. Pero no es 1 más 1, 2, es biología. Entonces, un poco estar del otro lado del mostrador también te muestra la realidad de que también las vacas se enferman, que también se mueren, que no llueve, que te inundás, que... El ciclo lo sabes completo. Sí. Guillermo, estuvimos hablando del tambo. Sí. Ahora vamos a pasar a hablar del feedlot, porque viene una queja permanente de que el número es muy finito para abajo. Sí. ¿Cuánto de realidad tiene? Mirá, sí, toda la realidad. Yo ahí te estuve mostrando unos gráficos que demuestran de que verdaderamente el número es pésimo. En línea general, desde la trepada fuerte que ha tenido el maíz, que ya lleva más de un año. Es un condicional. Y el principal, y sí, hoy una dieta de engorde tiene, no sé, el 70-80% de maíz. Un número que parece muy básico, que es discutido, que sí que no. El número del gordo en línea general termina siendo 10 kilos de maíz y 1 kilo de carne. Y hoy el kilo de maíz está el kilo está a 21, 22 pesos. Bueno, 200, entonces 210 el kilo de gordo... Sí, 210 más. Y hoy el gordo se está vendiendo ese valor, o menos, ¿no? Entonces los números, por otro lado, cuando ha sucedido, porque esto ha sucedido en otras circunstancias, que el costo de producción es similar al costo de venta. ¿Qué pasaba? Se ajustaba con se ajustaba con la compra de la invernada. ¿A quién castigaban? Al criador, o sea, yo compro esos 200 kilos de ternero a menos de lo que voy a vender el kilo de gordo. La ley del gallinero, digamos. Y, viste, sí, era así. Bueno, ahora se está dando un fenómeno que no es así para nada. De hecho,
La invernada ha sostenido firme el precio, raro porque en un contexto en el cual el gordo no vale. La sequía se cortó ahora, pero pensemos que hace 2 meses atrás había una malaria de agua terrible. Incertidumbre terrible, claro. Entonces vos decís, chi, ¿por qué sigue firme el precio del ternero? Claro, ¿quién está comprando los terneros? Bueno, y hay varias razones que explican, o por lo menos argumentos que explican en cierta forma. El filotero, el que tiene la estructura grande, hablo filotero, de 5, 6, 10.000 cabezas o más, en los cuales tiene empleado, tiene maquinaria, tiene reserva, tiene logística, tiene compromiso, tiene clientes. O sea, ese tipo, la cadena armada, digamos. Claro, ese tipo, esa empresa tiene que seguir funcionando. Hay veces que los números no dan y supongo que el argumento principal es ese y siguen para adelante con un nivel de ocupación medianamente pobre, porque si uno mira están ahí 60-70% de ocupación. Y por otro lado, otra de las explicaciones que se ha dado es que la gente no se quiere quedar con los pesos. O sea, vende o lo que venda, ¿no? Sea cereal, sea vaca o lo que sea, o vende el gordo y sí que hago con los pesos. Claro, el productor no sabe especular con el dólar. O en línea general, digo, no sale a comprar que el dólar MEC, que el MAPE, que no sé qué, que vende el Blue. No. Va y lo compra en pata. Dice, bueno, última compra una invernada, queda, sé que lo recrío a pasto, el número de la recría, si querés podemos detenernos un ratito, es un poco es donde tenemos que enfocarnos, pero el tipo que compra invernada, el productor compra invernada, porque es una forma de capitalizarse, si uno lo quisiera poner en... No lo afecta la devaluación. No, y espera que pase un poco toda esta tormenta de política, y si se aclara un poco el panorama futuro, y si, ¿viste? Y si se iluminan un poco los que están de turno, y bueno, y esa es la realidad, sí. El productor toma como resguardarse en patas, ¿viste? Y compra ternero. Hablaste de bajar la carga de hotelería, digamos, en un feedlot como medida para cubrirse frente a estos baches. ¿Lo afecta también la dieta? ¿Hay posibilidad de cubrirse bajando la dieta? Sí, no, hacía referencia a una simple lectura de que los feedlot los llevan al mínimo indispensable para cubrir los compromisos. Exacto. Por eso hablaba de que en línea general las ocupaciones están ahí en un 70%, más o menos, pero están ahí. Se puede bajar, obviamente que todo tiene que ver con infraestructura, con qué capacidad. Vos pensás que el grueso o un porcentaje muy importante del animal que se engorda son feedlot medianos a chicos, en los cuales producen a base de maíz y concentrados proteicos, que es una forma simple, que tiene poco costo de estructura, son silos con silo tipo hongo, que el animal tiene al libitum la comida, en lo cual no lleva demanda de personal ni de maquinarias. Ese es el grueso del feedlot. No sé hoy en la actualidad el porcentaje, pero en su momento era un número de un 50 o 60% de lo que se engordaba. Entonces sí, más vale, tiene un impacto importante. Ni hablar todo lo que es en las zonas más alejadas de la zona centro, ¿no? Sí, más desfavorable. Claro. A ver, el productor ganadero de 9 de Julio, de Casares, de Trenquelauquen, de Villegas, en línea general, hace estos sistemas que yo te digo. Después ya empezás con un sistema un poquito más complejo, donde ya tenés un mixer, donde ya tenés silaje de maíz en la dieta, donde ya procesás el grano, donde empieza a jugar algún subproducto, harina de soja, espeler de soja, espeler de girasol, afrechillo de trigo, que tienen sus vaivenes. El afrechillo de trigo tiene sus momentos, se llegó a pagar más que el maíz, porque nada, tiene que ver con el mercado, tiene que ver con los molinos, con que estén procesando, con que estén exportando la harina, ¿viste? ¿No? Claro. Entonces, vos no podés armar tu esquema productivo en base a si voy a conseguir el afrechillo a un 60% del precio del maíz o al precio del maíz. Chivilcoy tiene 2 o 3 molinos de afrechillo. Entonces, por ahí el productor de Chivilcoy tiene disponibilidad de afrechillo, pero te vas a... no sé, a Lobo, o te vas a
Trenquelauquen para el oeste, y ahí vas a conseguir cascarilla de soja por ahí, o pele girasol, que por ahí acá nosotros pele girasol no. Entonces, en línea general, el productor me llama, dice, Guillermo, che, me están ofreciendo Burlanda, me están ofreciendo Malta. A ver, che, ¿y a cuánto? Y a ver la proteína, y a ver cómo entra, a ver si baja el costo, no baja el costo. Che, ¿y cómo lo guardamos? Porque esa es otra, ¿dónde lo guardamos? ¿Cómo lo podemos dar? Porque del Excel después del campo hay un paso, ¿no? Claro. Es complejo incluirlo en la dieta, ¿hasta qué punto? Me ofrecieron, che, me estoy quedando sin silo, me ofrecieron rollo de alfalfa. ¿Y cómo lo metemos dentro? Hay que molerlo, hay que mezclarlo, ¿cómo lo hacemos? ¿Tenemos las herramientas? No tenemos. Por eso cada establecimiento, claro, cada establecimiento tiene un mundo adentro que tiene que ver con los accesos. Hay productores tamberos que están a 30 y pico, 40 kilómetros de la ruta. Entonces, estos temporales de la semana pasada, 7, 8 días lloviendo. Imagínate que no solo tienen que sacar la leche, tiene que entrar la comida. Y si dependés de muchos factores externos, es todo un drama. Es complejo, no es la misma realidad que un productor que está sobre la ruta. Sobre la 5, no claro. Tiene ese problema. Tendrá otros, ¿no? Sí, me imagino que sí. Le tendrá problemas de cuatrerismo, quizás, ¿viste? Porque está sobre la ruta, pero... O tiene la FIP cerca. Sí, o está en el ojo de la tormenta. Sí. Pero a lo que voy es que es muy, muy heterogéneo. Y no tenés una situación igual a la otra. Y las personas somos diferentes. ¿Cómo vemos los problemas? ¿Cómo lo afrontamos? Claro. ¿Con qué ánimo? ¿Y cuánto nos afecta? Ni más ni menos. Yo tenía un productor que lamentablemente ya no está entre nosotros, que siempre me decía, si vos fueras productor te fundirías, me decía, porque vos todo lo querés encarar. Y bueno, y la verdad que en algunos aspectos, es verdad, me hubiese pegado un frentazo, porque el productor tiene también es empresario, pero también confía un poco en su instinto y en su experiencia, ¿no? Que hace que tenga éxito, ¿no? Por último, cerramos con invernada. Bueno, te hacía punto al factor de recría, que me parece que, porque vos me hablabas del costo del gordo y demás. Vos sabés que en el mundo se da de que en línea general hay como un juego en el medio que en Argentina no se venía dando, que tenía que ver con el recriador, con la figura del recriador. Sí. Antes era la invernada, salía con 180, 200 kilos, se terminaba en un corral y se faenaba. Gracias a Dios hemos ido evolucionando en la cantidad de kilos de faena promedio. El otro día lo compartía con Silvio, que hay un gráfico muy lindo en el cual muestra en 15 años que hemos levantado casi 70, 80 kilos, el peso de faena promedio. Eso quiere decir de que estamos vendiéndole más kilos a nuestros animales, y eso hace que en cierta forma aprovechemos, porque si uno empieza a mirar el cuello de botella, arranca por la cantidad de ternero que producimos por año en Argentina, ¿no? Que tenemos índices reproductivos muy bajos, que tenemos menos vientre, pero si encima esos vientres son ineficientes en producción, si vamos al principio, tiene que ver con el incentivo, cómo mejoro la reproducción, y nutricionalmente, sanitariamente, todo significa inversión, todo significa mejora, y si vos no lo estimulás al productor a eso, nadie va a hacer algo para perder plata en un negocio, se quiere ganar, o mínimo salir derecho. Sí. Pero bueno, el planteo, la cadena, me decías. El planteo de recría, te decía que la invernada no está pasando por un mal momento, podría estar mejor, pero la recría juega un rol interesante. Hoy te hablaba de que el costo del gordo aproximadamente son 10 kilos de maíz, puede estar en 9,6, puede estar en 9,7, pero para hacer un número redondo, para que se entienda, 10 kilos de maíz. Hoy una recría a campo, a pasto, con una suplementación, ronda los 3, 4 kilos de maíz, ronda entre 60 y 70, 80 pesos, depende del tipo de pasto, depende del campo donde uno está implantado y la producción de pasto de ese campo, pero en general está ahí. Me toca ver números más bajos, me toca ver sistemas donde producen mucha cantidad de pasto y tienen altas cargas, entonces
los costos son más bajos, y me toca ver sistemas donde son más relajados, pero el margen está ahí, entonces uno si lo analiza, meter kilos en esos sistemas hace de que la rentabilidad al final del ciclo sea más grande. Me toca ver sistemas y establecimientos donde no tienen mucha superficie de campo y hacen mucho silaje de maíz. Después yo podría enumerar varios alimentos, pero creo que a modo práctico el pasto es el alimento más económico, bien hecho. Y después le sigue el silaje de maíz, o silajes en general, y están ahí palo a palo con el heno, y después sigue la producción de cereales y demás. Pero diría que esos son los 2 o 3 principales alimentos que el productor produce en su campo y que son los más económicos. Y me toca, y cada vez más, sistemas en los cuales son criadores o son filoteros, en los cuales se hacen de invernada de 180, de 200 kilos y recrían 80, 100 kilos en base a silaje de maíz y en base a una fuente de proteína que balancee ese silaje de maíz para tener ganancias de 700, 800 gramos. Nosotros justamente, vos sabés que esta inquietud de suplementación con proteína se nos generó hace muchos años atrás, porque teníamos muchos sistemas en los cuales en primavera hay mucho pasto y después en invierno se nos caía o había pasturas diferidas o planteo de sorgos diferidos y demás, en los cuales era muy difícil tener un aporte de proteína y que sea práctico, porque estamos hablando por ahí en sistemas que son muy extensivos, donde ir a tirarle 2 kilos de speller a una vaca es complicado por diferentes circunstancias, barro, distancia. Imaginémonos situaciones donde hay por ahí una vaca cada 2 hectáreas. Bueno, entonces junto al INTA de Saladillo, Cuenca del Salado en realidad, perdón, no es Saladillo, Cuenca del Salado, Sebastián Maresca y su equipo, le pasamos la incertidumbre. Nosotros ya trabajábamos con un concentrado proteico con limitador de consumo. ¿Qué significa esto? Que tiene acceso el animal y se limita con la cantidad de concentrado que come. Lo hacíamos en base a sal, con una inclusión de sal que en realidad era lo único que había en bibliografía, ¿viste? Incluía al 10, al 15, al 20% de sal, dependía de algunos factores, de calidad de agua, dependía de varios factores, pero bueno. Pero era muy errático, no teníamos esos consumos que uno buscaría, y donde se dispara un poco el consumo, el costo se aumentaba y por lo tanto dejaba de ser rentable. Bueno, entonces trabajando con estos chicos probamos muchos diferentes ingredientes que podían limitar el consumo, hasta que hallamos una mezcla de diferentes sales que hace que haya una estabilidad en el consumo del concentrado ese con limitante, que está entre el 0,7 al 0,8% del peso vivo del animal. Esto más el manejo del autoconsumo del silaje de maíz, así que prácticamente no haya operario, no haya tractores, no haya rotura, no haya que estar arriba, y permite recriar a un costo muy bajo. Hoy hablaba de que a pasto estaba entre los 60, 70, 80 pesos. Estos sistemas te llevan a un costo de recría de 100, 110 pesos el kilo ganado en recría. Eso tengo mucha información, porque tengo muchos establecimientos en los cuales se pesa entrada, se pesa a los 30 días, se pesa a los 90, se pesa a los 120, se mide la cantidad de concentrado, se mide la cantidad de silo y se sacan los datos. Evaluación finita, digamos. Sí, pero te digo que la verdad que estamos contentos por un lado por haber hallado una herramienta, y por el otro de que esa herramienta permita en cierta forma que el número le genere cierta rentabilidad a sistemas que por superficie están obligados a tener que haber vendido la invernada. Hoy la pueden manejar haciendo una recría, o el filotero, que en este caso está pasando mucho, compra invernada, recría en estos modelos y después termina el corral. Estos son modelos que para mí vienen para quedarse, porque hoy deja el número, esos 100 kilos que uno lo hace a 100 pesos, le termina ganando otros 100 pesos arriba, con los números de hoy, pero en un futuro, si el gordo se acomoda,
ese número mejora aún más. Claro, Entonces no creo que haya ninguna razón para dejarlo y por lo que creo que el resto del mundo también lo hace. La recría es algo que no se discute. No hay, a ver, nosotros tenía un profesor que nos llevó en varias ocasiones a Estados Unidos y a otros lugares donde tuvimos oportunidad de estar con él, y decía, uno tiene que hacer un producto para su cliente, no para el cliente, para otro mercado que no está. Los argentinos comemos novillito, pero hemos ido subiendo de quilaje y nos hemos dado cuenta que la terneza no estaba relacionada 100% con la juventud del animal, claro, o con el tamaño del animal, porque ojo, que por ahí nos comemos que un animal de 350 kilos es joven, y por ahí si no ha tenido una buena recría, no ha tenido el mismo manejo... O una mala faena también. Sí, pero si hablamos de edad, sí, vos podés llegar a un novillo de 350 kilos con 1 año y medio o podés llegar con 3 años. Y entonces la edad, esa terneza o esa calidad o demás la podés lograr con un novillo de 450 kilos, que está bien recriado, que tiene buena genética, que tiene un buen marmoleado, que tiene... A ver, nosotros tenemos la genética para eso. Por ahí hay factores nutricionales, factores... Pero para eso también es todo un trabajo a largo plazo, en el cual el productor es un eslabón importante, pero las políticas nacionales son fundamentales, los técnicos tenemos que estar al pie del cañón, las empresas que generan tecnología tienen que generar esa tecnología y volcarla al productor y que tenga acceso para que pueda mejorar o pueda tener alternativas que le den mayor rentabilidad. Así que es un poco el día a día mío, ¿no? Que eso es lo que te comentaba.